buenos días. Aquí nuevamente su amigo Sigma, un Sigma que ha pasado pues ya unos años más adulto, a unos años más que posiblemente las personas que me estén escuchando. Es un canal donde tratamos de comprender el comportamiento de esta persona Sigma, de mi comportamiento en realidad, iniciando desde los primeros años de vida, a tratar de comprender pues este personaje tan enigmático actualmente para la sociedad, que lo ve como un ejemplo a seguir en ocasiones, en otras ocasiones como un rebelde. Bueno, poco a poco vamos a ir llegando a esos conceptos eh, para explicar cuál es la situación detrás de eso. Por el día de hoy, bueno, en el video anterior vimos pues mis primeros recuerdos. Bueno, el canal se llama Memorias de un Sigma, entonces vamos a ir recordando poco a poco con ejemplos de lo que a mí me han ocurrido en la vida y cómo mi carácter de Sigma se fue formando paulatinamente. Esto no quiero decir que todos los Sigmas van a pasar por las mismas experiencias, pero es algo cronológico, pienso, tal vez con experiencias similares. eh, los demás sigmas van a seguir, van a tener estas pues, experiencias que yo he tenido. En el video anterior vimos mis primeros años de vida, antes de los 5 años, vimos cómo se marcó mis primeros años rodeado de personas adultas, personas serias, hablando ya a mis 4 o 5 años, mi padre me hablaba de hacerme cargo de mi familia cuando muera, con responsabilidades de cuidado de una planta, un perro, gallinas, cómo trataba de, trataba de proteger y a mi familia, a esta familia que tenía, de que se haga más fuerte, más sólida, discusiones entre papá, mamá, etcétera, ¿sí? Nunca había estado rodeado fuera, bueno, nunca había estado con muchos niños de mi misma edad, siempre estaban personas adultas hablando cosas muy serias, política, cosas de religión, cosas de trabajo, siempre rodeado de ese ambiente. Entonces, desde muy pequeño, pues, me enseñaron la responsabilidad, trataban de inculcarme qué es la responsabilidad, el hacerme cargo de algo, el ser muy responsable, pero al mismo tiempo que me enseñaban la responsabilidad, pues mis maestros, que en los primeros años, pues mis tíos, mis padres, eh, no lo cumplían, tenían sus problemas familiares, pues yo veía como una hipocresía pues sus enseñanzas prácticamente en ese ambiente tan serio que me estaba criando, pues esa hipocresía detrás de sus enseñanzas, ¿no? Eh, bueno, mi carácter se iba formando de esa forma. Ahora es tiempo de ir a los 5 años, pues más o menos hasta, bueno, los 5 años, la primera vez que socialicé con otros niños de mi edad, que me fui al jardín de infantes. Esa fue la primera vez que yo empecé a socializar con gente que no estaba, que pues en mi entorno había a veces que socializaba con otros niños, con otros primos de ahí de la ciudad, pero era de vez en cuando. No tengo muchos recuerdos de eso, no podría explicar. Simplemente que mis primos eran mayores y pues estaban ahí haciendo sus cosas pues de primos mayores, por lo regular jugando al fútbol, jugando a los Robocops, tenían juguetes de Robocops, eh, ahí estaban haciendo sus cosas. Yo nunca pues me hicieron partícipe porque era el niño pequeño de los primos, nunca me hicieron partícipe de ese juego. Cada vez pues que quería ingresar a jugar ahí con mis primos, pues trataban de rechazarme porque era pequeño, muy pequeño como comparado para estar con ellos, que eran
un año o 2 años más adultos y pues tendían a ya competir entre ellos, a tratar de ver quién es el alfa entre ellos, y yo como pequeño pues no tenía ni posibilidades para competir con ellos. Pero ya cuando fui al jardín de infantes con otros niños de mi misma edad, me encontré con un desastre total. No tuve miedo pues de entrar al jardín a mi primera clase. Ahí al jardín lo recuerdo perfectamente que entré, pero encontré un desastre adentro. Eran niños saltando, eran niños botándose cosas, otros lloraban sin quererse quedar en el jardín de infantes, otros pues insultaban a la maestra, insultaban a otros estudiantes, se empujaban, peleaban entre ellos, y yo que venía de un ambiente bastante serio, se podría decir. Un Sigma va a ser serio, nunca va a estar hecho el chistoso, como ya le dije anteriormente. Fue chocante. No me gustó el jardín de infantes. Aguanté 2 horas y luego me regresé a la casa. Quedaba lejos de mi casa, pues mis padres supuestamente iban a traerme luego, ya cuando terminara pues las clases, como al mediodía. Pero yo recuerdo que al rato del recreo me escapé. No me gustó ese ambiente. Fue mi primera gran decisión, creo que en esa ocasión, el tratar de escaparme de ese ambiente, huir de ese ambiente. Creo que esto marca hasta cierto punto mi personalidad Sigma, que no me gusta algo y me voy. No me gustó este ambiente, me fui. Recuerdo que estaba en shock en ese primer día, donde todo el mundo, había personas que lloraban. Supongo que han sido algunos betas que estaban acostumbrados a estar con sus padres. Los alfas los pegaban, querían demostrar, querían probar que ellos son los que van a mandar ahí en el primer año de jardín de infantes, pues el primer año de educación. Eran muy competitivos. Recuerdo que pues yo tratando de no socializar, pero de adaptarme a ese nuevo ambiente, cogí un rompecabezas. Yo estaba muy acostumbrado a rompecabezas, ya había tenido algo de educación en casa. Y vino pues este muchacho todo escandaloso y me botó el rompecabezas por allá. Eh, yo estaba acostumbrado a ese ambiente pues de enseñanza, de respeto a los demás, sobre todo a los más débiles, pero no sabía qué hacer con los más fuertes. Siempre era respeta, respeta, respeta. Tienes que tener compasión, tienes que tener sensibilidad, sentir que es un animal, una gallina, una planta, pues no hay que maltratarlos, hay que cuidarlos y amarlos, ¿no? Venía de ese ambiente. Y de repente me encuentro con este muchacho, eh, un poco más alto, un poco más fuerte que mi persona, que he sido siempre un poco delgado, y de repente me lanza los rompecabezas. No dije nada. La maestra lo vio y bueno, le llamó la atención, pero hasta ahí llegó mi paciencia, pues, y tomé la decisión de, al momento del recreo, como las 9:30 de la mañana, regresarme a la casa. Regresé a casa. eh, Mi padre estaba ahí en la casa en ese momento y me vio llegar. Le dije que no me gusta el jardín de infantes, ya le di las explicaciones, y pues fue algo muy escandaloso para mi padre, que no quería tener educación. Era el inicio de mi vida educativa. Y para mi padre eso era muy importante, tener pues una vida profesional educada. La educación estaba ahí siempre presente. Desde pequeño pues ya me inculcaron esa educación. Bueno, para no hacer el cuento más largo, mi padre me castigó, me dio pues un par de correazos, no un par. Me castigó muy, muy feo, por cierto. Fue creo que el inicio cuando yo empecé a tomarle rencor a mi padre cuando era niño, desde niño, a esa competencia de mi padre. Yo lo recuerdo que me aguanté los correazos, no quería regresar, definitivamente era un no. Como los sigmas, un sigma siempre eh,
son bastantes decisivos en lo que quieren, en lo que deciden, y dije, no voy a regresar. Así como me escapo de aquí y no regreso. Era algo determinante para mí, yo recuerdo muy bien esa situación. Entonces mi padre pues me castigó, me llevó de regreso al jardín y pues ahí enfrente de mis compañeros también me castigó y que ahí tenía que quedarme hasta que terminé las clases y él me iba a retirar. Muy directo, muy pues frontal conmigo. Un niño pues de 5 años, ¿sí? Quería que su hijo tenga educación. Eh, Creo que esto me marcó muchísimo psicológicamente como Sigma. Empecé a traumarme, de rodearme con otras personas de mi edad. Desde entonces creo que siempre he buscado rodearme de personas más adultas, mentalmente sobre todo. Creo que fue el tiempo donde totalmente di por terminada mi relación con otras personas de mi edad. Eh, es ese momento donde me aparto rompo con los esquemas de la sociedad que tengo que compartir con otros niños de mi edad. Desde ahí pues no, nunca me fue fácil compartir con niños o adolescentes de mi misma edad. Siempre he buscado la compañía de mis tíos, de pues personas más adultas, primos más adultos que ya estaban yendo a la universidad, etcétera. Ellos me cuidaban. Anteriormente mencioné unas primas que también ya estaban terminando el colegio, eran primas adultas, y por ahí rodeaba mi conjunto social. Ahí me sentía cómodo, siempre me he sentido cómodo en ese ambiente donde hay una inteligencia superior que discutir. Siempre me he alejado de las personas que pues no tienen nada que aportar mentalmente, que pues todo es chiste, broma, no hay un sentido de conversación, no hay un tema de profundidad. Creo que un sigma se define porque no le gusta ese, esa forma de hablar muy incoherente, muy fácil, muy, muy, ¿cómo sería? Muy ligera, esa forma de hablar muy ligera, muy fácil de hablar, siempre cosas muy profundas, cosas que pues importan, que realmente causan un impacto a mi persona y a las personas que están discutiendo. Ahí creo que empezó todo. Ahí fue la temporada donde gané pues definitivamente me gradué como persona, un niño serio, un niño que se alejó de los demás niños, y empecé a alejarme pues de ellos y a arrinconarme en en mi propio mundo. No me gusta estar con estos buliciosos, con estos pues inmaduros, podría decir, ¿no? Detesto, siempre odié, no la enseñanza que dan, siempre me gustó la enseñanza, los libros y involucrarme en la biblioteca, pero no me gustó el hecho de compartir este ambiente con personas que poco o nada de importancia le daban al conocimiento. El conocimiento, la educación para mí es muy importante. Siempre me he autoeducado. Por ahí ya tengo algunos títulos universitarios y por ahí pues no voy a mencionar eso, lo quiero guardar para mí, pero es la educación es muy importante y para todos los sigmas su educación es importante. Entonces esta fue la etapa muy temprana en mi edad donde prácticamente supe que no voy a compartir con personas que de un diálogo, una conversación ligera. Aquellos que pues chismean, dicen cosas incoherentes, les gusta hablar de otras personas, les gusta rumorar sobre algo. No, un Sigma no es así. Y yo a los 5 años supe que no iba a ser así.
A veces por querer socializar uno se confunde, un niño se confunde, a veces uno se quiere socializar y cae en la adolescencia, sobre todo cuando uno está, ¿qué me pasa? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué no soy como los otros? ¿Por qué me complico las cosas? ¿No? Trata de pertenecer a ese grupo social del colegio, de la escuela, ¿no? Y cae en estos temas de chisme, de cotilleo, de criticar a los demás por los zapatos o por el color de su piel, pero o cómo se comporta o cómo habla y de burlarse. Eso es algo que yo desde el jardín de infantes, como ya les expliqué anteriormente, me marcó como una persona que no quería ser como ellos y me alejé de ellos, siempre rodeado de personas adultas. Ok, señores, el siguiente vídeo va a ser ya un poco más avanzado, pues el jardín de infantes, vamos a ver qué pasó ya en la escuela primaria para involucrarnos un poco más en esta enseñanza de cómo de Memorias de un Sigma y cómo se crea un Sigma. Gracias. Que tengan buen día.